queremos presentarnos ante el trono de la gracia conforme a esta bendita palabra de nuestro Dios y Señor. Dice aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, para entregarnos una recomendación para estos días. Juan 6:27 dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando Jesús hablaba aquí acerca de su maravillosa verdad como el pan de vida para la humanidad, entrega este primer mensaje, dice claramente: trabajad, lo dice, no por la comida que perece. Esta es la recomendación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La invitación, dice, es para que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Esta comida, dice, va a dar el Hijo del Hombre. Él es el señalado por el Padre. Queremos aprender un poco más de estas instrucciones, maravillosas indicaciones bíblicas para cada uno de nosotros. Oramos al Señor por su propósito eterno para con cada vida. Le damos gracia, gloria y honor. Él se merece. En el nombre de Jesús. Abrimos la porción de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo, acerca de esto que anhelaban algo mejor, algo celestial, algo glorioso. Dice en Hebreos 12, el verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, dice, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esta experiencia tuvo el pueblo con Moisés al frente en el monte Sinaí. Para nosotros, hoy nos toca dar un paso un poco más hacia adelante y, conforme a la palabra de Dios, entender esta verdad que refleja, que revela su palabra. Dice el verso 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto está también reflejada en Apocalipsis 4, capítulo 5, capítulo 6, ya llegamos, capítulo 7, ya llegamos a una multitud innumerable. Dice: os habéis acercado al monte de Sión. Vamos acercándonos cada vez más para un encuentro único. Dice: a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Estamos bastante cerca, dice la palabra. Cuanto más hoy, cuanto más en nuestros días, cuanto más en esta experiencia real en cada vida delante del Señor. A la compañía de muchos millares de ángeles. Dice el verso 23, tenemos cerca la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué hermosa verdad, qué buen aviso. Conforme a la palabra de Dios, dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino cierto, un reino seguro, con todos estos detalles del verso 22, verso 23 y verso 24. Ahí va a estar la compañía, dice, de muchos millares de ángeles. Vamos a estar, dice, la compañía de una congregación de primogénitos inscritos en los cielos.
vamos a tener ahí a Dios el juez de todos. Dios el juez de todos. Y dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, con su preciosa sangre, según Apocalipsis 5. Como el Redentor, teniendo la garantía y la seguridad de que Él va a ejecutar la perfecta voluntad de Dios sobre la tierra hasta el fin de los días. Parecería que hoy está un poco en silencio, pero gracias a Dios todo dentro de un plan, dentro de un maravilloso propósito eterno, hacia donde vamos paso a paso gradualmente. Qué riqueza en la palabra de Dios para bendecirnos, para enriquecernos, para obrar esta gracia que todavía también queremos entender mejor, para que podamos tener cabida en estas compañías, para ser uno de ellos, conforme a esta maravillosa verdad, acercándonos y presentándonos ante Dios, el juez de todos, y ante Jesús, el mediador del nuevo pacto. No sabemos cuántos días nos queda para este disfrute eterno, para que comience esta obra gloriosa y este paso eterno que será dado en breve, dice la palabra. Será dado en cualquier momento. Por eso queremos alentarnos nuevamente, encomendarnos nuevamente a los pies de este mediador del nuevo pacto, para que nuestros pasos siguientes, mientras esperamos a Jesús, a este mismo mediador del nuevo pacto, Jesús el Señor, nuestros pasos sean dignos, nuestros pasos sean dignos de recompensa. Hoy debe ser digno de confianza, vimos días atrás. Se requiere, dice, que de los administradores que sea hallado fiel o digno de confianza. Ese es el llamamiento, ese es el propósito conforme a esta maravillosa verdad divina. Volvemos a respaldar esta instrucción en 2 Timoteo, el capítulo 2. Como venimos mirando acerca de estos últimos propósitos que el apóstol iba dejando a Timoteo, a través de Timoteo hoy a cada uno de nosotros, acerca del siervo, del servicio al Creador. La palabra de Dios dice que a Cristo el Señor servimos. En este capítulo ahonda bastante sobre el tema del siervo y siervo fiel. En los primeros versículos nos daba acerca del siervo que sea realmente como un soldado pleno, que sea como un atleta real que lucha en serio para ganar una corona completa, que sea como un labrador que espera pacientemente los frutos. Decía en el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, o conoce el Señor a sus siervos. Conoce también claramente cada uno que hacemos, con nuestro privilegio, con nuestro llamamiento, con nuestros dones y ministerios. Ese es aquí el sentido: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso agrega, parece inapropiadamente algo fuerte. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 19. Este es nuestro requisito principal, de lo que todavía necesitamos entender cabalmente, mirando nuestro llamamiento, mirando nuestros dones y ministerios, mirando el tiempo que nos toca y mirando a quién servimos, quién es el que nos llamó como soldado, quién es el que nos puso
podemos decir con toda confianza en el ministerio. A cada uno nos puso, dice, en el cuerpo como Él quiso. Y ahí queremos disfrutar de los pocos o muchos tiempos que nos quedan delante del Señor. Dice el verso 20, pero en una casa grande, hablándonos de la iglesia de Jesucristo, que ya viene transitando por 2000 años, con su subida y bajada delante de Dios como iglesia de Jesucristo. En esta obra, en este cuerpo, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también utensilios de madera y de barro. Unos utensilios, dice, son para usos honrosos, otros utensilios son para usos viles. Esto necesitamos tener claridad para entender que a Cristo el Señor servimos. Tal vez nos está diciendo aquí, no hay un púlpito para todos los hermanos. Va a haber también otra forma de trabajar. No es solamente limpiar la casa del Señor, hay un púlpito desde donde entregar los mensajes eternos. Hay diferentes propósitos de Dios en cada vida y cada uno necesitamos acomodarnos debidamente entendiendo la voluntad de Dios para cada vida. Uno va a ser para usos honrosos, a uno puede ser que se le esté aplaudiendo, por lo menos ganas de aplaudir por ciertas posiciones, ciertos lugares de administración. Otro totalmente al revés. Nadie desea asumir, pero todo es bajo el mismo compromiso para el mismo Señor. El Señor que sabe hacer las cosas es el que nos llama. Y dice el verso 21 como redondeando el verso 19 y 20 juntos, como dándonos un resumen de los que están llamados a siervos en estos días, en estos tiempos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si entendemos que Dios es el que conoce los corazones y conoce lo que son suyos, y Él es el que ha proveído dones y ministerios, entonces nos acomodamos en su mano, comprendiendo ya la voluntad de Dios, cómo es servir al Señor, cómo es dar paso delante del Señor para estos tiempos. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sea utensilio de oro o plata, o sea siendo utensilio de madera o de barro, ambos, conforme a la palabra de Dios, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si volvemos a Hebreos, ya leímos la porción de Hebreos 12, nos va a decir que estamos cerca de terminar esta jornada. Ahí nos dice que toda esta jornada termina su actividad y llegamos a dar un paso ya definitivo y eterno. Por eso la palabra de Dios dice, mientras estamos en el cuerpo, hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, eso es lo que cuando ya nos acercamos a este monte llamado en Hebreo 12, ahí vamos a llegar con todo lo que hayamos hecho o con lo que no hemos hecho, sea que hayamos hecho o no hayamos hecho. ¿Por qué tocamos de esta manera? Abrimos Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y el verso 14. Días atrás leímos Romanos 6:22, donde decía que hemos sido libres de pecado y hechos siervos de la justicia. Al mismo tiempo, acto seguido, a ser libre de pecado, hemos sido hechos siervos de la justicia. En ese mismo momento. Y dice aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 25,
dando lectura al verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son sus siervos? Si quieren anotar de vuelta en Romanos 6:22, ahí está la explicación. ¿Quién es y desde qué momento ha sido hechos siervos de la justicia? Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos. Desde que dimos ese paso de reconocimiento y del deseo de ser parte de los salvados por Cristo. Desde ese momento en que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, también hemos sido hechos sus siervos, usted y yo hoy, ahora. Si hemos experimentado el nuevo nacimiento según Dios, somos los llamados siervos para llevar a cabo conforme al plan de Dios un trabajo, una administración que a veces queda en segundo plano en nuestro propósito humano, porque también tenemos tanta cosa que hacer. En un descuido nos olvidamos de esta disposición. Por eso la necesidad de que un día, una noche como esta, tengamos un poco de tiempo sentados a los pies del Señor, oír de vuelta al Señor qué nos dice, qué nos recomienda, qué nos enseña, qué nos instruye, para que mañana no nos sigamos olvidando si algo de repente estamos olvidando, para que esto tenga un acomodo dentro del propósito, porque estas verdades no fallaron y no va a fallar en adelante dentro del propósito eterno. Si nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, es una realidad gloriosa. Es algo que no va a fallar más. Va a pasar cielo, va a pasar tierra, pero ese propósito, dice Jesús, se va a cumplir. Por eso con toda confianza nos pone en su casa y quiere seguir hablándonos al corazón. Mateo 25:19. Después de 2000 años y poco, después de mucho tiempo, eso es lo que expresa ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Esto es así, hermano. Tal cual expresa Jesús en su palabra. Después de mucho tiempo, Él aparece y dice, es el Señor de aquellos siervos, el que viene. Tu Señor es mi Señor, con quienes nos hemos comprometido, ante quien hemos quedado bajo responsabilidad. Ahí viene la preocupación, porque miramos la iglesia en general y genera preocupación estos puntos. Dice, y arregló cuentas con ellos. De aquí sale la respuesta del verso 21, 23 y 26 de aquella entrevista. Hemos tenido una primera entrevista con el Rey de Reyes cuando le pedimos salvación, y Él vuelve para una segunda entrevista. Y dice el verso 21, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta es una de las probables respuestas cuando usted y yo estemos cara a cara con el Rey de Reyes.
y Señor de señores. Esto aquí queda como testimonio. Queda también como testigo para atestiguarnos, para entender hacia dónde vamos, qué hay, quién viene, qué tendremos, qué posibilidad de respuesta habrá a mi favor o en mi contra en aquellos días. El verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estamos cerca, dice Hebreos 12, de estos momentos fuertes, gloriosos. Dice además el verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo, pero sin haber entendido la importancia de decidir por el Señor. La importancia de aprovechar bien nuestros días, nuestro tiempo. La importancia de entender que primero es el Señor y segundo, lo mío. Porque Él dijo que es el primero y el último. Él dijo que es el alfa y la omega, el principio y el fin, dándome indicaciones de cómo debe ser en mi vida, cómo debe ser mi servicio. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, fuiste descuidado, negligente, cambiaste mi propósito por algo propio. Y vamos teniendo así instrucciones y más instrucciones dentro de la voluntad y su propósito de Dios para cada vida. Tenemos un ejemplo que tal vez nos pone bajo un compromiso mayor, hablando de este mismo siervo, de este mismo ser que está encaminado hacia nosotros para encontrarse cara a cara con cada uno. Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Los versos 44 y 45. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Para ponernos ya bajo una orientación clara hacia un norte firme. Porque el verso 43 decía: pero no será así entre vosotros, no va a ser como acontece ahí afuera, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y por qué tanta presión aquí en un sentido? ¿Por qué tanto compromiso? Si yo quiero ser el mayor, debo ser el mayor servidor hoy. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y ahí el resumen del verso 45 da una claridad bastante completa sobre estas definiciones de Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Usted tampoco, yo tampoco. Es el tema. Da gusto ser servido, ¿verdad? Da gusto que nos sirvan de la manera que sea. Solo que el ministerio que recibimos, necesitamos entender que esto va en los pasos de nuestro Maestro, en los pasos de Jesús, en los ejemplos de Jesús. Por eso más adelante dice Jesús: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por mucho. Para dar su vida en rescate por mucho. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a mirarle a uno que mejor aprendió esta lección. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Uno que entendió bastante bien esta instrucción, como la que necesito entender yo en esta noche y en los días que me resta delante del Señor. Verso 19. 1 Corintios 9, 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Del que aprendió bien la lección. Tal cual como está ahí la instrucción del evangelista Marcos, tomando de lo que Jesús dejó como instrucción. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así es el propósito, así es el llamamiento. Dice el verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. No empezó a pelear con ellos en contra. No empezó a desafiar podemos decir, sus principios. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Son un poco profundos, pero muy necesario entender aquí estos pasos. Él no va a discutir con nadie. No va a discutir con judíos porque es un judío. No va a discutir con los gentiles porque son gentiles. Una sabiduría que necesitamos tanto para estos días, para estos tiempos. Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él no va a estar discutiendo nada con ellos, pero le va a presentar a Cristo. El verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hay mucha confusión, falta de aplicación correcta, como indica aquí esta porción de la Escritura. Peleándose con los judíos porque desobedecieron a Moisés, y porque esto y porque aquello. No, aquí necesita conocer a Cristo, pero necesitan conocer al Salvador Jesucristo. Los gentiles tampoco no tienen nada que ver con la ley que Moisés dejó. ¿Qué vamos a discutir con ellos, siendo que ellos no recibieron esa ley? Y sigue la disputa del mismo tema. El apóstol dice, para ganar los que están sin ley. Yo no tenía ley. Qué interesante. Dice el verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Estamos en un tiempo donde si encuentra algún débil, va a pisar encima y pasa. Porque esto y porque aquello. Porque es débil. Y que siga en su debilidad, en su inutilidad, a veces decimos. Tampoco es la manera. Decía aquí, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este es el siervo más grande. Así se conduce, así se encamina de esto que Jesús había declarado. Que Él vino para ser siervo de todos, vino para servir, no para ser servido. El que vino para servir se mueve en todo este ambiente y con ninguno va a tener problema. Pero sí, no va a dejar pasar la oportunidad para entregarle un plan, un mensaje de salvación. Él no va a pelear con judíos, no va a pelear con gentiles, no va a pelear con débiles, con ninguno va a pelear. Pero su objetivo va a llevar a cabo. Habíamos leído en Hechos 20, 20 y 21.
Hechos 20, 20 y 21. No he rehuido de entregar todo el consejo de Dios. No renuncié, dice. Entregué todo el consejo de Dios, sin disputa, sin pelea. Aún así tuvo muchos problemas, pero no eran problemas creados por él, sino por causa de la religiosidad, por causa de la cultura opuesta al propósito de Cristo en aquellos días, y tanta otra cosa puede surgir que puede anteponerse al propósito eterno. Debe ser el problema de ellos, no nuestro. Nosotros nos acomodamos humildemente a los pies del Señor y seguimos sus pisadas y damos estos pasos. Hay una razón principal aquí, de lo que la palabra de Dios resume en el verso 23, que es también nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué conviene hacer de esta manera? Por causa del Evangelio. Para hacernos copartícipe de él. Qué claridad en los propósitos eternos. No va a salir muy barato esto, ¿verdad? No va a salir muy fácil. A Jesús no le salió barato. El apóstol Pablo, que nos da aquí este ejemplo, no le salió muy barato. Vamos a mirar Mateo capítulo 10, cuando Jesús entregaba estas primeras instrucciones. Evangelio de Mateo, el capítulo 10. Para que podamos entender con claridad nuestro presente y nuestro futuro. Si vamos a tomar con responsabilidad lo que se nos ha sido encomendado, la responsabilidad que hoy obra en tus manos, obra en mis manos, obra sobre mi vida, obra sobre tu vida, conforme a la palabra de Dios. El verso 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Yendo, predicad. Este es el mensaje. El reino de los cielos está cerca, está a la puerta. Sanad enfermos, limpiad leprosos. El trabajo va a ser muy saludable, un trabajo noble, un trabajo necesario para muchos, pero no va a estar tan a gusto de muchos alrededor. Dice: resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Verso 16: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene que hacer una oveja en medio de lobos? Esto es lo que Jesús aclara. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos tener claridad de estos principios bíblicos para nosotros. Os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo es esto? Y en los pasos de Jesús, vez tras vez, todo el tiempo, se movía en medio de ellos como el Hijo de Dios. En medio de estas, podemos decir, de estas mismas cualidades en la vida de quienes les rodeaban. Dice el verso 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Yo todavía no recibí algo como esto. Esto es profético. En Mateo 24, uno de los pocos pasos que falta es esta. Entre lo que vamos a ver todavía de aquí hacia adelante. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.
nuestro principal ministro del Evangelio de la Gracia, tuvo estas experiencias muy claramente. Esto va a ser para testimonio a ellos y a los gentiles, no porque nosotros hayamos fallado, no porque el mensaje falló con nosotros, no porque la palabra de Dios, la semilla preciosa, tuvo problema. No, al contrario, para que esta semilla pueda ser sembrada hasta los confines, hasta lo último. Dice el verso 18, para testimonio a ellos por causa del Señor. Verso 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dios está responsable por medio de su Hijo Jesucristo. Si vamos hacia estas experiencias, a este modo de vida, muchos hermanos tuvieron ya estas experiencias. Hoy muchos hermanos están con estas duras experiencias, en estos apremios, aprietos que tal vez nosotros no conocemos. Y dice el verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No tiene que extrañar por demás esto que ya viene aconteciendo, viene entrenándose en nuestro día, en nuestro tiempo, cosas como eso. Verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias a Dios. Va a tener escape, va a tener liberación, el que vaya dando paso hacia estos tiempos. Dice el verso 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. El creyente necesita conocer, necesita saber de estas futuras realidades que para muchos es una realidad presente. Hechos capítulo 2, Hechos 2, 18. Hechos 2. Una hermosa promesa para usted y para mí. Podemos leer el verso 19 y 20, 18, 19 y 20. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán bajo un poder milagroso, bajo un poderoso poder divino. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, de cierto, dice Dios, derramaré de mi espíritu, para que usted y yo no tengamos problemas reales, para que el problema sea el que se molesta con nosotros, el que no puede oír estas porciones de escritura, el que no quiera abrazar las verdades eternas. El problema va a ser para ellos. Nosotros vamos a estar con este vivo respaldo eterno. Dice el verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, del tiempo hacia donde estamos siendo introducidos. Señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los siervos, los que toman su momento, podemos decir, en comunión con su Señor, va dando estos pasos.
va dando estos maravillosos pasos delante del Creador. Por eso dice, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando su Señor viene le halle haciendo así, dando paso hacia estos propósitos, dando paso hacia estas riquezas que la palabra de Dios nos entrega. En Romanos 12, 6, ya no vamos a tener tiempo de leer, 6 al 8 habla que tenemos diferentes dones. Romanos 12, versos 6 al 8. Cada uno ha recibido, dice, diferentes dones para estar activamente en el cuerpo de Cristo. No a la defensiva como muchos. Hoy es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir hacia adelante. 1 Corintios 12, 7 al 11 habla que ha sido repartido a cada uno en particular todo este propósito de Dios en cada vida como Él quiere. En Efesios 4, 11 y 12 habla de que Él mismo constituyó a cada uno, a cada obrero en su lugar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dispuso todo una forma, un trabajo completo, constituyó, dice, a unos esto, a otros esto. Y el propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra que tiene que llevar adelante, que tiene que llevar a cabo. Está todo el diseño, todo el plan, todo el propósito de Dios. Cuando el apóstol se dirige a los hermanos de Éfeso, le avisa de que el tiempo está bastante avanzado, el tiempo oscuro, y le da una recomendación de ser llenos del Espíritu Santo para estos días. Efesios 5, 18. Ser llenos del Espíritu Santo. Antes que llenarnos con cosas pasajeras, con cosas del mundo. Ahí le llama vino. No os embriaguéis con vino. Le dice también ahí el apóstol a los hermanos de Éfeso de que no estén contristando al Espíritu Santo de Dios, porque es su recurso principal. Es lo que tiene a mano para pasar victorioso en estos días, en estos tiempos, a fin de poder hacerse siervo de todo y ganar a mayor número. Damos gracias al Señor por estas riquezas que hallamos en su palabra. Terminamos con Hechos 6 y el verso 3. Hechos 6 y el verso 3. Sigue siendo esta misma instrucción que fue introducida aquí, podemos decir, a la iglesia primitiva. También es para nosotros, esta iglesia que dan paso hacia el fin de los días. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buen testimonio. Conoce el Señor lo que son suyos. Y apártese de iniquidad todo lo que invoca el nombre de Cristo. Buen testimonio, dice aquí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Usted está invitado, yo estoy invitado para llevar adelante, para llevar a cabo este trabajo. Solo que dice, se requiere que cada uno sea hallado digno de confianza. Téngannos los hombres, como dice, administradores de los misterios del reino de los cielos. Qué cosa más grande, más profunda. De hoy hemos dado unos pasos más hacia estas inescrutables riquezas de Cristo, para hacer lo que dan pasos de siervo al servicio de este Rey de Reyes y Señor de Señores, que antes de ir dice que repartió a cada uno lo que hacer, qué responsabilidad nos queda, qué compromiso a cada uno. A cabo de mucho tiempo, dice, regresa y va a ser un encuentro único.
Queremos ser los siervos fieles que a su regreso este Señor encuentre. Si aquello siervo, dice, conociendo la voluntad de su Señor, no obedeció, a este le espera, dice, muchos azotes. Bien claramente la palabra de Dios nos avisa. Que el Señor haga esta obra de gracia para ser aquel buen siervo fiel y que es invitado para entrar en el gozo de su Señor. Quedar muy lejos de esta expresión, siervo malo, negligente. El Señor nos dirija, el Señor nos encamine, Él nos instruya, Él nos fortalezca en gran manera. Es Él el que nos dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todavía puede guiarnos, enseñarnos y fortalecernos más que nunca en estos gloriosos tiempos.